Una delegación de centroamericanos encabezados por miembros de la red jesuita con migrantes recorrió la región para buscar a los compatriotas que se encuentran en calidad de desaparecidos o no localizados, que emprendieron el viaje hacia el norte o dentro de la misma región. Rita Marcela Robles, abogada y coordinadora del área de incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes México. Miriam Isabel Reyes, abogada responsable del Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua y coordinadora de la Red Mesoamericana de Atención a la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica. Luis López, fundador del Comité de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, COFAMIDE. Alba Luz Ortiz, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso en Honduras, COFAMIPRO. Lady Nancy Zuloaga, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Berta Suyapasuazo, migrante retornada del Comité de la Villa 15 de Julio, Chinandega. Un estudio realizado por la organización Cáritas de San Miguel identificó a 15.000 centroamericanos entre nicaragüenses y hondureños, residiendo en la zona oriental de El Salvador. La delegación centroamericana se reunió con organizaciones de la sociedad civil para conocer el tipo de apoyo que brindan a los connacionales. Buscamos acompañar en 3 áreas diferentes, que es en el tema legal, en el tema educativo y el tema de economía familiar. Y tanto en el tema legal como educativo cubrimos el área de derechos laborales de personas migrantes y en el área de regularización migratoria, que es el acompañamiento que quizás más damos en la zona, porque es como el mayor interés a las residencias para las personas que ya están radicadas. Muchas personas dicen, yo no tengo legal a mi hijo porque no desconocía que podíamos asentarlo o desconocíamos que podíamos tener el derecho como ciudadanos de tenerlo asentado aquí en Santa Rosa. Yo creo que esto pues nos viene a ayudar mejor y a enfocarnos más en darles un seguimiento mejor a ellos. Uno de los vacíos identificados por Cáritas en esta zona del oriente del país es la falta de voluntad política de la representación consular de Honduras en El Salvador, de cara a atender las necesidades concretas de sus mismos connacionales. Hemos tratado de que ellos nos reciban a grupos para, nosotros llevarlos y que allá los documenten, pero nos encontramos con un factor bien tremendo porque la embajada aquí solo prácticamente está para otorgar pasaportes. Aparte el pasaporte el ordinario, pero para que le den un pasaporte ordinario, la cédula debe estar en buenísimo estado. Si la cédula no está en buen estado, la persona no hace nada. Una partida de nacimiento, mandar a traerla vale $60 y solo en casos extremos que de verdad la persona no pueda. No se puede mandar a traer récord de policía. Y lo que ahí sí yo estoy, pero que me da cólera, es que si hay una persona que perdió su cédula, no tiene partida y no tiene nada que lo identifique, la Embajada de Honduras no puede hacer nada. Y me dicen, lo siento, pero no podemos hacer nada para documentarla, obligando a la persona hondureña pues a salir de manera ilegal, ¿verdad? O a moverse por un punto ciego o simplemente a quedarse aquí sin un documento. Con el interés de conocer el paradero de centroamericanos desaparecidos, parte de la delegación se reunió con autoridades penitenciarias de El Salvador. Y hay familiares que están allá con la incógnita de saber qué se hicieron, dónde andan y todo eso. Igualmente, como Honduras y Nicaragua, ver de qué manera se puede compartir esta información para proporcionarla a los familiares o a los comités o organizaciones que están apoyando a ellos. Si un reo nacional ya de por sí es muy difícil la obtención o el reconocimiento de estos derechos desde la privación de libertad, supondríamos nosotros que a un extranjero que muchas veces no pasa por un juicio justo, por un proceso exacto o un proceso de acotamiento mucho más corto que lo que sabemos que es nuestro sistema judicial, pues se le puede entender más vulneración a la violación de estos derechos. La migración en nuestro país, a diferencia de otros países, ¿verdad?, no es un delito.
¿verdad? No está tipificado como un delito. Por lo tanto, cualquier persona que está en nuestro país en condición de migrante, sin tener su documentación en regla o transitando o habiendo vencido algún plazo, por ejemplo, de permanencia en el país, recibe un trato a través de las autoridades migratorias. Según estos funcionarios, en las cárceles salvadoreñas están en la fase de condena 400 centroamericanos que ingresaron desde el 2010 al 2015. Familiares de algunos detenidos desconocen que se encuentran privados de libertad por haber cometido delito. La delegación planteó a las autoridades buscar mecanismos que permitan identificar a estas personas para que puedan ser contactadas con sus familias en los países de origen, situación que puede avanzar si los consulados asumen un rol más protagónico. Toda nuestra información con relación, ¿verdad?, a los privados de libertad por ley es reservada, ¿verdad? Es decir, necesitamos un conducto oficial para poder revelar la identidad o la identificación de las personas. El conducto son los consulados. Si los 149 nicaragüenses que están en el país dijeran, mire, queremos cumplir nuestra condena en Nicaragua, ya no en El Salvador, porque aquí existen todos los mecanismos, pero son leyes y convenios internacionales que se han firmado. Las reuniones del equipo se ampliaron con otros actores que tienen que ver con el acompañamiento y ayuda a los migrantes y sus familiares. En ese marco, participaron representantes de Cancillería, la Embajada de México en El Salvador y otras organizaciones de la sociedad civil para articular y buscar mecanismos que permitan dar un mejor acompañamiento a los centroamericanos que se desplazan hacia el norte como migrantes económicos o por la violencia que viven en sus países de origen. Recientemente tuvo lugar la visita a la ruta del migrante por parte de los vicecancilleres del Triángulo del Norte. Ha sido una experiencia muy positiva, ha sido una experiencia de coordinación, ha sido una experiencia en la que se nos ha permitido avanzar, por ejemplo, en un acuerdo final sobre el programa de repatriación ordenada, segura, digna, que se quiere poner en marcha. La Procuraduría de Derechos Humanos lo que hace es, como COFAMIDE, recibir denuncias, también Cancillería recibe denuncias, damos el acompañamiento directo a las víctimas y velamos para que Cancillería cumpla con su papel, ¿verdad? Y de alguna manera vigilamos que la instancia del Estado haga lo que le corresponde. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en el año 2014 se contabilizaron 59.5 millones de personas en calidad de refugiadas, producto de las guerras y la violencia en el mundo. Este organismo de la ONU indica que en ese mismo año, Estados Unidos recibió 38.800 solicitudes de asilo de centroamericanos. El Salvador, Guatemala y Honduras forman el llamado Triángulo Norte, que por ahora vive los mayores índices de violencia. Esto ha llevado a que un buen número de esos flujos migratorios tengan a su base el desplazamiento por este fenómeno, pero en su paso por México enfrentan graves violaciones a sus derechos humanos. Hay una gran insensibilización en los agentes del Instituto Nacional de Migración, sigue prevaleciendo, aunque se ha hecho un gran esfuerzo de parte de sociedad civil por trabajar el tema de derechos humanos, Sin Fronteras lo ha hecho, continúa habiendo una grave violación dentro de estaciones migratorias a los derechos humanos de estas personas. Entonces, el hacinamiento en el que se encuentran ahora, la comida que les están dando, la suciedad en la que están viviendo es muy alarmante porque ellos no son delincuentes, solamente cometieron una falta administrativa, pero están siendo tratados como si hubieran cometido un delito grave, ¿no? Entonces, ese llamado, ¿no? Es urgente que se busquen alternativas a la detención migratoria de verdad.
La dolarización también ha incidido para que otros centroamericanos pongan sus ojos en El Salvador. En ese contexto, las autoridades salvadoreñas también fueron interpeladas. Todos sabemos de que El Salvador es un país expulsor y receptor. Como nicaragüense me interesa hacer esta pregunta porque sé que la mayoría de mis compatriotas se van como quedando en el camino y uno de los destinos es El Salvador. ¿Ustedes también atienden a esta población o su objetivo solo es las personas que salen? Bueno, nos reta primero a la solidaridad, ¿verdad? Nos reta a buscar soluciones, no salidas. Nos reta también a ser creativos para poder llevar adelante todo un plan. Conocemos los esfuerzos que se están haciendo a nivel regional, que si bien es cierto el plan para la prosperidad es una apuesta, la apuesta tiene que ser también localmente y trabajar en las causas que originan la migración. Tenemos una visión y una cercanía hacia el problema desde la sociedad civil y cuál es la respuesta que de alguna manera los estados estamos dando hacia a la situación de graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Uno de los grandes desafíos son precisamente fortalecer las redes consulares, ¿verdad? Que cada uno de los gobiernos de Centroamérica fortalezcan a las personas que trabajan en los consulados y que le impregnen una perspectiva de derechos humanos a ellos.